Muy bien, estimados amigos, ya son exactamente las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos con ustedes en esta nueva jornada de Razones de Estado a través de Madero FM y todas nuestras estaciones. Estamos a través del aire y también a través de Internet. Estamos conversando con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Muy buenos días, don Percival, bienvenido. Muchas gracias. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre, ¿ya? Para ustedes también, distinguidos auditores y auditoras, televidentes, para los que nos escuchen en toda nuestra red radial. Exacto. Algunas con algún problema hoy en la mañana por asuntos de internet, pero ya se va a solucionar. Exactamente. Más que nada por situaciones climáticas, no hay que olvidarse que tenemos condiciones por viento en gran parte del norte del país, así que por eso estas situaciones suelen pasar. Se va a solucionar luego. Y para los que nos escuchan a través de Spotify o YouTube, para que nos vuelvan a escuchar cuando les parezca de interés saber lo que estamos diciendo acá. Y por supuesto, con una situación especial que vive nuestro país en el mundo de la diplomacia internacional, que creo que es lo que vamos a conversar hoy día, Aldo. Exactamente, don Percival, porque siguen agitándose las aguas con respecto a lo ocurrido durante el último fin de semana en Venezuela. Hay varios países que han rechazado los resultados tras la reelección del dictador Nicolás Maduro. Y justamente uno de los países que más ha sufrido la vehemencia del gobierno de Venezuela fue Chile, donde ya de hecho ayer durante el comentario de Razones de Estado, mientras hablaba con usted, hablaba el canciller de Venezuela, Iván Gil, señalando que el gobierno del presidente Boric tiene nulo reconocimiento o decadente reconocimiento, que no saben resolver sus problemas y que están expuestos a tutelaje. O sea, trató bastante mal al presidente de la República el día de ayer. Y esto continúa en el día de hoy, puesto que ya se sabe y se confirma el rompimiento de relaciones diplomáticas con la petición de la salida de los equipos diplomáticos de todos los países del Grupo de Lima que rechazaron la elección. Así que, ¿qué pasa ahí? A ver, esta cosa se pone castaño oscuro con Venezuela, con el tongo de Venezuela, dado que a todas luces estamos ante la presencia de un fraude electoral gigantesco. Y sobre todo porque el narcodictador tiene esa yo diría, antipatía hacia quienes le denostan, o más bien, ni siquiera que lo denosten, sino que además que quienes no participen de sus propias ideas. Un marxista de tomo y lomo, un progresista de esos que hay que tener el respeto y también, por supuesto, la consideración, porque son especialistas en producir pobreza. Y claramente Maduro lo que hace es, digamos, retirando a su embajador y pidiéndole al nuestro, Gazmuri, que se vaya de Venezuela. Gazmuri llega en las próximas horas a Chile. Deja entrever una situación que a mi juicio es más delicada de lo que se supone, porque Maduro sabe que más allá del apoyo de China o el apoyo de Rusia, que a mí me preocupa el apoyo de esos países particularmente porque deberían tener al menos una evidencia, al menos una, que diga que el pueblo, que la decisión del pueblo venezolano ha sido pisoteada por el narcodictador. No se han respetado lo que las urnas señalan, que de acuerdo a las evidencias y de acuerdo a los datos que hoy existen, habría sacado un porcentaje importante, cerca de un 70%, la oposición que hoy día es declarada sin ningún elemento a la vista, sin ninguna cuenta, digamos que de garantías de que efectivamente, como dice Maduro, él ganó sus elecciones. Hoy día ya tenemos los países que tú nos vas a mencionar, probablemente el acuerdo, digamos, de la Alianza del Pacífico, los que se retiran los embajadores, pero también, sobre todo, Aldo, porque ahí tenemos un problema del cual hay que hacerse cargo, ¿verdad? En que el Partido Comunista Chileno, un gran defensor de Maduro, es un partido que está en cuestión hoy día. Y sobre todo porque yo creo que la imprudencia de sus parlamentarios, sus dirigentes, partiendo por Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, para seguir prestándole ropa
a un narcodictador como que ni siquiera tiene la mínima decencia de que si al menos se cree ganador, presentar algún papel que sí lo acredite, o sea, observadores internacionales, pero que no sean del gusto de Maduro. O sea, digamos, observadores internacionales de verdad. Claro. Esos que piden las notas y que se las tienen que llevar para efecto de dar garantía de lo que están hoy día digamos, presentando. Diciendo, ¿te fijas? En consecuencia, yo creo que en Chile se abre un flanco muy importante porque tal vez por primera vez veamos con la dimensión que tiene esto que le gusta mucho a los comunistas, hablar de la profundización de la democracia. Lo que se quiere vivir en Venezuela es una profundización de la democracia. Existan solamente partidos que les gusten a ellos, o solo ellos, y nadie más, digamos. Esa profundización de la democracia donde no existe la oposición de medios de comunicación. Y esto que existan, digamos, partidos políticos de oposición son de mero juguete, porque cuando llegan a las urnas, de vez en cuando, estos resultados no son reconocidos como ha ocurrido ahora. Entonces la pregunta es, la radiografía que se obtiene del Partido Comunista Chileno respecto de su total respaldo al narcorrégimen de Maduro, habla por sí solo y pone una disyuntiva a Boric y a quienes lo acompañan, al Frente Amplio, o una parte del Frente Amplio, y a toda la izquierda democrática que le presta ropa, ¿ya?, para, digamos, abrigar, arropar a los candidatos del Partido Comunista de las próximas elecciones de octubre acá en Chile. Obviamente, esto tiene que tener una definición, y ayer a las 7 de la tarde sacó el Partido Comunista una declaración donde ni siquiera nombra a Maduro, porque sabe que el estertor que les llega, o que les va a llegar, como castigo por apoyar al régimen que ellos pretenden tener en Chile. Ellos nunca han desconocido, ¿ya?, que la profundización de la democracia de la que habla el marxismo chileno, esa izquierda más ultra, es la copia feliz del Edén de lo que hoy día Maduro hace en Venezuela. Claramente, hoy día, el chileno y chilena común y corriente, que muchas veces no se entera de estas cosas, empieza a tomar sentido a lo que está ocurriendo. Los candidatos, ¿ya?, de ese partido, del Partido Comunista Chileno, representan esa visión, para que vayamos teniendo clara qué es lo que aspiran como país. No están ni ahí, ¿ah?, con la pobreza, no están ni ahí con la inflación, no están ni ahí con el respeto a los derechos humanos. Verbo, saliva fatua y sobre todo una incoherencia gigantesca con el verdadero respeto a los derechos humanos. Nos gustaría escuchar hoy día, a propósito de lo que pasa con esta situación, Aldo y amigos auditores, de lo que esto va a traer como consecuencia y la pregunta que se hacen, porque hay varios dirigentes que han hablado, Lagos Weber, por ejemplo, entre otros, donde hay muchos otros, digamos, y dirigentes y senadores del Partido Socialista que han dicho que es contraproducente, ya que el Partido Socialista le siga prestando ropa al Partido Comunista, porque también va a ser castigado en las próximas elecciones por eso. Correcto, la frase textual de Lagos Weber fue: imposible seguir en coalición a esta hora. Correcto. Y, sí. Y hay otro de un médico socialista, que es el senador, digamos, Juan Luis Castro, que hace exactamente lo mismo. Y muchos otros han repetido claramente, y esta es una presión enorme. Y recién, hace pocos minutos atrás, desde Dubái, escuchando al presidente Boric respecto a lo que señalaba respecto al Partido Comunista, él no es tan enérgico porque sabe, ¿ya?, que hoy día su gobierno, ¿ya?, que tiene una enorme influencia del Partido Comunista, no los puede sacar de ahí. Y muchos están hablando ya de una prescripción, ya, o una proscripción del Partido Comunista de Chile, porque no está en los regímenes democráticos. Sabemos perfectamente lo que quieren buscar con su comillas, profundización de su democracia, cierre de comillas, que no es más ni menos que la misma que se vive en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y otros países. O sea, en el fondo es una manera artera, ya, yo diría que además, digamos, injusta y brutal de empobrecer a Chile. Esa es la gracia.
porque los datos de Venezuela, o de Cuba o de Nicaragua, que son sobre todo los países que ellos admiran, esos modelos ideológicos políticos que admiran, eso es lo que nos traen. ¿Ya? Hoy día con inflaciones que superan el 1.000.000%. ¿Ya? Y sigue, y dando unos bonitos, el sueldo mínimo en Venezuela, distinguidos auditores, es $3.50. Eso significa en plata chilena del orden de los 3.500 pesos. Ese es el sueldo mínimo. ¿Ya? Y a propósito de estas elecciones le entregaron unos bonitos, así como para volar la perdiz, digamos, ya para que se vea más bonito, etcétera, y sobre todo bonos que juntados esas dos no alcanzan ya para comer un día. En consecuencia, ustedes se deben imaginar la pobreza de esa democratización profunda de la que habla el Partido Comunista Chileno, a la cual quiere allegarse. El punto es que esto tiene un castigo político. Y eso, a mi juicio, es lo que está hoy día midiendo la coalición, porque esto, a pesar de que estamos muy lejos de octubre, parece mañana, pero es muy lejos en política, se verá lo que ocurre, porque en definitiva, cuando veamos a un candidato o a una coalición que represente a ese partido, tendrán que entender todos los chilenos y chilenas de qué se trata esto, cuál es el camino que están eligiendo, para dónde van. Y encima viene otro punto de vista que tiene que ver algo que se entrelaza o que se encadena, ¿ya?, respecto a las situaciones que se están viviendo hoy día en nuestro país, a propósito de que ya tenemos apresados a quienes son parte de los responsables de los asesinatos y quemados vivos, o sea, fallecidos una vez, los 3 carabineros. En Cañete. Porque acá va a saltar otra arista, distinguidos auditores, que hay que tener muy clara. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con Venezuela? ¿Ya? Miren, esta es la relación. Si me puede escuchar con atención, por favor. El punto es que aquí tenemos un respaldo, ¿ya?, político, financiero, logístico, ¿ya?, de todas las organizaciones que cuidan a estos canallas que nos asesinan a carabineros. ¿Ya? Que nuevamente nos asesinan. Ya está probado que los hicieron hincarse con las manos atrás y le pegaron digamos, por la espalda. Lo ejecutaron. Y las armas, y no son 4 personas, se supone que son 8, 10, 12 personas las que participaron en eso, porque después les quitan las armas a los carabineros y los dejan ahí. Y está en una investigación que recién empieza, y hay que estar muy atento a los detalles de aquello. ¿Por qué? Porque el respaldo político, ¿ya?, que a estos hermanos Antigüen Santi, gracias. ¿Ya? Y uno que está en la prófugo, que van a encontrar en las próximas horas. ¿Está en Huechuraba todavía? Bueno, ahí veamos qué pasa con él. Ahora, ¿dónde está el punto? Que al escarbar, ¿ya?, podemos hacernos muchas preguntas, ¿ya?, que los defensores del crimen organizado en la macrozona sur deben responder. Y eso, para que le quede claro a los demás medios de comunicación, que normalmente no hacen las preguntas necesarias y se van por las ramas en esto. ¿Y por qué esto es importante, distinguidos auditores? Porque el mismo régimen que está profundizando su democracia en Venezuela es el mismo que le presta apoyo de inteligencia, con información importante, al crimen organizado en la macrozona sur, que está con la CAM, la coordinadora está Lasquenche, la resistencia a Lasquenche, y otras que por ahí son merodeantes del mismo estilo. No debe extrañarnos que parte de esas armas, ¿ya?, probablemente vengan del arsenal encontrado, ¿ya?, en la Villa Francia. Que, si tú te fijas, y ahí yo quiero llamar su atención, distinguido auditor y auditora televidente, en cuánto nos vamos por las ramas en los medios de comunicación y cuánta responsabilidad hay en muchos medios, que yéndose por las ramas, debilitando esta información, dejan hasta ahí el tema como que si no existieran pruebas más que fehacientes respecto a esto. El fiscal que está investigando la causa, ¿ya?,
el fiscal que investiga la causa claramente ha expresado con mucha precisión lo que haya ocurrido, ¿verdad? De cómo hicieron un barrido logístico de inteligencia para saber qué día podían ir para poder justamente, en este caso, asesinar a estas personas. Y claramente también ahí vemos otro factor que está muy ligado. El fiscal Roberto Garrido. Bueno, el señor Garrido ha sido muy competente en esto. También está investigando el caso, ojo, él también investiga el caso del asesinato del teniente venezolano Ojeda acá en Chile. Ojo. O sea, tiene clarita la película. Ya. A él no le pueden venir con cuestiones, y me gustaría que las preguntas que le hacen sean bastante más incisivas, ¿ah? Porque acá, claro, estamos sabiendo cuáles son los modos grandes, pero tómense la molestia los periodistas de esos grandes medios de comunicación, y de acá, desde Razones de Estado, les aconsejamos a todos ellos que asuman las preguntas que tienen que preguntar para estos efectos, que nosotros hace muchos años, acá en Razones de Estado, como una colaboración a que nuestros distinguidos auditores y auditoras tengan la mayor visión respecto de lo que pasa con el poder frente a estas acciones. Hoy día claramente se asuma que aquí hay factores como uno más decisivo respecto al que tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno, ¿ya? Que cuando les tocan a un delincuente, ¿ya? Normalmente, como pasó en el caso Pío, sí. O sea, ya tenemos de sobra con su jueza Chong y con todo su aparataje político para profundizar su democracia, como le llaman. Con el juez Urrutia también. Juez Urrutia, claro, y está ahí Almendar y compañía. Nos damos cuenta de que hoy día, Aldo, tenemos un problema que tiene que ver también con el conocimiento de nuestra ciudadanía respecto a eso. Va a pasar colado, ojalá que no, ¿ya? Pero esto que hoy día se cruza con un problema político serio que tenemos, ¿ya? Que pone al descubierto la real voluntad de lo que significa profundizar la democracia, como lo hace el Partido Comunista, como que desearía el Partido Comunista en Chile, ¿ya? Y con un montón de personas que van como candidatos de ese partido a concejales, a alcaldes, a cores y gobernadores, ¿ya? Que son apoyados. La pregunta es que nos hacemos, y se la hacemos conscientemente y con mucho respeto y tino a los que acompañan a esa sarta de profundizadores de la democracia, ¿ya? O sea, no saca nada el Partido Socialista con decir, o como dice Lagos Weber, de una declaración que no tiene nada que ver, o que lástima que el Partido Comunista no quiera, reconocer que hubo fraude en Venezuela, porque ese mismo fraude, esa misma voluntad, esa misma decisión está en el ADN de ese tipo de progresismo. Es decir, si pueden engañar, no nos olvidemos de la primera constitución propuesta. O sea, Dios nos pille confesados frente a una cuestión de esa naturaleza, la plurinacionalidad, el eliminar el canto de nuestra bandera, eliminar nuestro escudo, o sea, cambiar la canción nacional. Había todo un sistema justamente para darle esta profundización de la democracia de la que habla ese partido que hoy día es un gran reconocedor de la manera que donde gobiernan producen esta pobreza gigante. Oiga, y no se olvide de la ley de medios también, que es un ejemplo claro de la profundización de la democracia. Ahí, claro, la ley de medios, claro, que lo que hace es amordazar, ¿ya? O darle más poder a pequeñas comunidades para que tengan entre ellos sus propios vínculos de comunicación. Bueno, yo creo al final, Aldo, que este día, en el día en que la OEA se junta luego, ya en algunas horas más, la Organización de Estados Americanos, para exigirle al narcodictador, al profundizador de la democracia de Venezuela, que asuma las consecuencias de lo que esto significa. Porque el problema no es solo que no respetó lo que el pueblo venezolano quiso, sino que además está obligando a que muchos venezolanos más huyan. Y el problema es que traten de los migrantes que huyen por hambre, por mejores condiciones de trabajo,
porque no son hijos de los generales, de los 300 generales que tiene, Maduro, o que no están en el politburó de su partido político. Los que tienen pega son los que están metidos dentro, los que mandan este engendro de la profundización de la democracia venezolana. Y claramente hoy día se espera que más de 20% adicional, de venezolanos y venezolanas migren de su país. Y en esa proporción, lo que nos correspondería a nosotros, en Chile, sería del orden de los 400.000 venezolanos más que vienen a buscar condiciones acá en Chile. En consecuencia, este no es un problema solo de la interna, es saber cómo los demás países hoy día asumen esas consecuencias, porque en este acuerdo, o sea, en esta alianza del Pacífico, sí, que hacíamos referencia, la Alianza de Lima. Alianza de Lima, que reúne a varios países, Chile, Argentina, Perú, Ecuador. Todo ya ha llegado a esta bandanada de cuestiones. Y pasa lo otro, que estamos esperando qué es lo que dice finalmente, lo que está pensando Europa y Estados Unidos respecto a esto, y sobre todo Brasil, ¿no? Porque es importante, porque Brasil ya estableció un criterio respecto a esto. Y Brasil quiere sobre la mesa los datos que testifiquen, que evidencien el triunfo que dicen que tuvieron esto de la democratización profunda de Venezuela. Ahí hay que establecer un criterio en el que Chile no estamos exentos también, ya por eso es lo que ha ocurrido. Y al presidente Boric, ¿no?, que comulga claramente con el partido que lo llevó al poder. No nos podemos olvidar de eso. Boric está ahí por el Partido Comunista. Que hace lo que le dicen. Correctamente. Y tiene, ya sabemos por qué indultó a los delincuentes del conflicto, del conflicto delictual. Sabemos perfectamente qué es lo que hay detrás. Sabemos los cientos ya de pensiones de gracia que le entregó a muchos, delincuentes y militantes o personas que son simpatizantes de los partidos que hoy día están por la democratización profunda. En consecuencia, distinguidos auditores, esto, más allá de que esto pueda aparecer en el discurso o más bien en el análisis, una cuestión, que de alguna manera conmociona, el punto está en que nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, particularmente cuando de repente nos llaman a las urnas a saber qué pensamos. La solidaridad con el pueblo venezolano tiene que estar como registro político en las próximas elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y CORES. Y yo creo que la derecha es nuestra, más bien remolona, más bien lenta, más bien obesas, ¿ya? Y a veces sin capacidad de poder... La derechita. Claro, esa también lo llamamos a que también tengan una visión respecto a lo que está ocurriendo. No tanta declaración, más bien acciones respecto a esto. Y la individualización de los casos que hoy día están pasando, porque a propósito del retiro de los embajadores, el retiro, por decirlo menos, porque lo que está haciendo Chávez es echar de Venezuela a nuestro embajador Gasmuri. Eso es lo que está haciendo, ¿ya? Y claramente las consecuencias de eso, de cuánto esto eventualmente se podría recuperar. Este tema se está colocando olor nauseabundo, porque cada hora que pasa, ya está hoy día, el narcodictador Maduro asumiendo las consecuencias de lo que eso significa, ¿ya? Y esto, claro, tiene ahí a sus militares muy bien cuidados, muy bien remolones, también comprometidos con la profundización de su democracia, como le llaman de nuevo. Pero por sobre todo, Aldo, yo creo que hoy día viene una solidaridad con quienes entendemos que en todas partes del mundo, particularmente en el mundo democrático de América Latina, se debe hacer un gesto de reciprocidad y de respaldo a la democracia, haciendo del voto próximo en cualquier parte que ocurra, en Chile ahora en octubre, un castigo justamente a esa manera de poder expresar un chantaje tan brutal, tan obsceno como el que ha hecho Maduro respecto a que
ha entregado datos donde él se aparece como ganador y se puso un 52,1%, ¿eh? Podría ponerse un 60%. Ya no se atrevió. Porque hoy día, claramente, en todas, del 30%, al menos de las que yo conozco, de los cómputos que fueron leídos, en todas ganaba González. González por un 70-30, 65-35, pero nunca, en ninguna ganaba. Por lo tanto, esperemos lo que pase. Esto va a acarrear muchos problemas, va a acarrear más situaciones, digamos, desgraciadamente penosas para el pueblo venezolano. Y de aquí, con sumo respeto, le mandamos a todos los medios de comunicación, los poquísimos que queden, sobre todo para esos periodistas valientes, ¿ya? Y periodistas, hombres y mujeres venezolanos que hoy día se juegan la vida, ¿ya? Porque están obviamente amenazados para que no hagan bien su trabajo y cuenten lo que el propio el dictador Maduro quiere contar y no las realidades que hoy día a todas luces ya se saben de lo que ocurrió en esta búsqueda de la democratización profunda que busca el narcodictador. Hay que mencionar, don Percival, antes de terminar, el respeto a dos medios de comunicación que son los que están llevando la información, como es el caso de La Voz de América de los Estados Unidos, cuyos periodistas fueron amedrentados en el día de ayer. Correcto. Y también a Caracol de Colombia, que también tuvieron que cambiar su centro de operaciones. Ellos tuvieron que irse a la frontera con Colombia y Venezuela, precisamente también por esta acción de amedrentamiento. A esta hora, mientras don Percival Madero está haciendo sus comentarios, siguen los incidentes en Venezuela. La cifra de muertos subió de 2 a 3 hace pocos instantes atrás. Hay muchísimos detenidos, hay rompimiento de mobiliario, estatuas de Chávez derribadas en protestas contra Maduro, cosas que están ocurriendo en este momento, a esta hora. Entonces, don Percival, creo que esta información, como bien dice usted al comenzar este comentario, pasó de castaño oscuro, parafraseando a Chávez, fallecido, cuando decía que esto olía a azufre. Definitivamente Venezuela huele a azufre por todos lados. Veamos qué pasa, estaremos muy atentos a estas decisiones y sobre todo nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en estas horas críticas que están viviendo. Muy bien, don Percival, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a poner hasta acá el punto final en esta edición de Razones de Estado. Correspondía hablar del tema nacional, pero no podemos sustraernos a lo que está pasando en América Latina, sobre todo en la hermana República de Venezuela, que lo está pasando pero bastante mal. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en La Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 90.